Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal de estudio. Qué bueno que estás preparado ya, espero, con tu Biblia, con tu cuaderno de apuntes, tus marcadores, lapicero, lápiz, lo que necesites para que juntos podamos acercarnos a la palabra de Dios y sacar el máximo que se pueda de esta preciosa verdad que ha sido de gran aliento, de gran ayuda en nuestra vida. La misma palabra de Dios dice que es lumbrera a nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que qué bueno que estás acá. Vamos a iniciar con una oración como cada miércoles, pidiéndole a Dios ayuda para que esta palabra no solamente quede en nuestra mente como mero conocimiento, sino que llegue al corazón y que haya una transformación también en nuestras vidas. Así que cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana, inclina tu rostro y vamos a encomendarnos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, gracias por el día de hoy, la oportunidad que nos da siempre, Señor, con toda la libertad de acercarnos a esta verdad. Ayúdanos, Señor, a que la iglesia cada día vaya creciendo y aumentando, no solo en conocimiento, no solo en santidad, sino que también en número. Que podamos alcanzar a muchos a través de tu palabra. Transforma nuestras vidas para que nuestras vidas transformadas ayuden a la transformación de este mundo que tanto te necesita. Todos, Señor, te necesitamos. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Así que bienvenidos una vez más los que se están conectando. Bueno tenerles acá. Y es bueno ver la cantidad de vistas que tiene el canal y en el sentido que me gusta verlo, es porque son personas que están estudiando y están creciendo en la palabra de Dios, ¿no? Eso es muy grato, no es tanto el enfoque de que seamos una comunidad famosa, sino que hayan muchos que puedan acercarse a esta palabra. Nuestro deseo es de que muchos puedan aprender y crecer. Hay muchos canales muy buenos acá en YouTube para aprender la palabra del Señor. Espero en Dios que seamos uno de esos, nosotros también, ¿no? Así que Salmo 77 nos toca el día de hoy. El día de hoy vamos a ver solo un salmo también. Está bastante un poco largo. Para poder juntar dos sería un video muy largo, para mantener más o menos el promedio de minutos que hemos dado y así poder sacar el máximo de este salmo, ¿no? Salmo 77, si ya estás ahí en tu Biblia, empezaremos a leer los primeros versos. Dice el título: Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Aquí el salmista está haciendo memoria de la grandeza de Dios, de los hechos de Dios, y es que es algo que tú y yo debemos practicar, meditar en aquellas cosas que Dios ha hecho, no solo en nuestra vida, sino en toda la historia. Eso va a fortalecer nuestra fe, y en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, de necesidad, esas memorias son las que vienen a fortalecer y a ayudar bastante, ¿no? Así que esto es lo que está haciendo el salmista, trayendo a memoria las grandes cosas del Señor, los hechos poderosos, dice ahí, de Dios, ¿no? El asunto es cuál es el efecto, y de pronto este es el enfoque principal de este salmo. ¿Cuál es el efecto, cuál es el propósito de traer a memoria los hechos de Dios? Eso es algo que va a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, esto, ¿no? Porque el salmista, obviamente, al iniciar su escrito, cuando tú te das cuenta en el verso 1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Esto es un clamor con esperanza. Yo sé que Dios va a escuchar, ¿no? A Él clamé, yo sé que Él va a escuchar. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Obviamente el escritor está dando testimonio de una etapa triste, de difícil, angustiosa en su vida, y como siempre la primera instrucción que nos da es acercarnos a Dios en oración, buscarle a Él en oración, acercarnos al Señor para solución, para fortaleza, para ayuda, lo que nosotros necesitemos en el momento de la angustia.
podemos acudir a Dios, acercarnos a Dios. Y seguramente tú has estado en una de estas situaciones, si no es que posiblemente estés en una situación así el día de hoy. Una situación de angustia, de crisis, de luto, ¿no? De necesidad, qué sé yo. Bueno, nuestro primer paso, hermanos, es acercarnos a Dios en oración, clamar a Dios. Él va a escuchar. En el día de mi angustia, dice el verso 2, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Como que nos está contando algo del pasado. Como que nos está contando algo que hizo, ¿no? Dice el verso 3 y el verso 4. Me recordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, ¿no? No me dejaban pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Vamos a leer ahí hasta el 4. Dice, me acordaba de Dios y me conmovía, ¿no? Lo primero que podemos ver es traer a la memoria las cosas que Dios había hecho. El salmista está recordando las cosas que Dios ha hecho. Y eso le venía a mover su interior, ¿no? El asunto es de que qué es lo que causaba en él el recuerdo de Dios. Dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Otra cosa que ocurría en él en cuanto a los recuerdos que traía a su mente de Dios, no me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba, ¿no? Como que la memoria de las cosas que Dios había hecho en el pasado, como que no le traían mucho alivio, mucho consuelo en su situación presente, ¿no? Y el verso 5 de pronto nos ayuda a entender un poquito mejor. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿no? Algo que hacía él, dice que se acordaba también de sus cánticos. Como que traía a la memoria todas las cosas aquellas del pasado, quizás su experiencia con Dios o las cosas que vio de Dios, las cosas que Dios hizo con él, con el pueblo, especialmente de pronto va dirigido hacia el pueblo, quizá el pueblo está pasando una situación difícil. El asunto es de que las memorias a él como que no le traían mucho beneficio, como que no le causaban algo positivo, ¿no? Al contrario, él se está quejando, él ahora no puede dormir, dice, no me dejabas pegar los ojos, dice, y estaba yo quebrantado y no hablaba. Como que esas angustias donde no podemos conciliar el sueño y vienen a la memoria las cosas que Dios ha hecho en el pasado, y lo que a este escritor le traía era como más angustia, ¿no? Y entonces ahí podemos ver de que una de las cosas muy probables que pueden llegar a nosotros al traer a memoria las cosas buenas del ayer, si no estamos enfocados en el punto correcto, pudiera causar esto en nosotros. Recuerda que él está en angustia. Quizá una de las preguntas sería, ¿por qué si hacías cosas tan grandes antes, por qué ahora ya no las haces? Porque viene a la memoria a veces ¿será que ya me desechaste o no? ¿Por qué ya no obras en mi vida como obrabas antes? ¿Por qué antes tu compañía, tu presencia nos guardaba? Estoy tratando de ponerme en los zapatos del salmista, pero ahora me siento solo, me siento olvidado, me siento rechazado. Y esas memorias vienen a causar un efecto negativo en el presente. En vez de dar la fortaleza, lo que vienen a hacer es causar un efecto negativo, ¿no? Así que ahí vemos el primer fracaso de los recuerdos, ¿no? Aquí no nos dice precisamente cuál es la situación por la cual él está orando, pero hay una adversidad que está pasando. El ruego es de que cese, ¿no? Así que a la memoria vienen esas cosas. No sé si a ti te ha pasado esto, mi hermano, mi hermana, de que has estado en una situación difícil, has rogado a Dios, a veces no puedes conciliar el sueño, pero te acuerdas de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Pero eso no trae consuelo, no trae ayuda, no trae fortaleza. Quizá te encuentras en una situación similar. El salmista nos está dejando ver eso. A veces ese recuerdo como que
como que no trae ayuda. No estoy diciendo que está malo, el salmista no está diciendo que esté malo traer a memoria el pasado de las cosas grandes que Dios ha hecho, pero lo que nos está dando a entender aquí, o nos está ayudando a entender, o mejor dicho, nos está dando testimonio de lo que él experimentó, es de que a él en ese momento le trajo un poquito más de quebranto, un poquito más de dolor y de angustia. Quizá sentirse el rechazo, qué sé yo. Dice el verso 6, me acordaba de mis cánticos de noche. Está hablando de esta relación. Oye, yo era feliz, yo estaba contento, estaba alegre. Ya no lo estoy. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Y de pronto aquí podemos encontrar un poco más claro aquello que el salmista en su corazón sentía cuando venían las memorias de Dios. ¿Será que ahora estamos desechados, por eso Dios no actúa? ¿Será que el Señor ya nunca más volverá a vernos como pueblo como nos veía antes? Verso 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Será que la misericordia se ha cerrado ahora? ¿Será que al Dios que conocimos como misericordioso y cuidadoso por causa de nuestros pecados ahora nos ha dado la espalda y ya no será propicio a nosotros? ¿Será que fueron tan grandes nuestras faltas, nuestros pecados, de que la misericordia de Dios se acabe? ¿Qué tal las promesas que tenemos de parte de Él? ¿Será que las promesas también se quedan canceladas? Aquellas promesas de fortalecer al pueblo, fortalecer a la nación, llevarle a la prosperidad. Entonces, ¿será que esas promesas también han quedado olvidadas? ¿Ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Será que todas las cosas buenas de Dios ahorita están como encadenadas y no se les permite salir por el enojo, por la ira, juicio, como quieras verlo? Es un momento de angustia que está pasando el salmista. Y es muy, creo yo, comparado a veces a nuestras situaciones. Porque yo creo que a veces nosotros nos encontramos en actitudes similares, ¿no? A veces, más en esta sociedad donde nosotros queremos que las cosas sean instantáneas, ¿no? No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta el dolor, pasamos un momento de dolor y nosotros queremos que a la primera oración Dios escuche como que estuviera presto a nuestro servicio, y nosotros tronamos los dedos y entonces Dios rápidamente viene a rescatarnos y aliviarnos, y no nos gusta pasar la etapa de luto o la etapa de dolor. No hemos aprendido lo que el salmista decía ya en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? El salmista estaba consciente de que en la vida pasaremos situaciones difíciles y críticas, pero las pasaremos confiados porque el Señor nos va acompañando y nos va fortaleciendo, ¿no? O sea, de que las situaciones difíciles van a llegar a la vida y no con una oración van a desaparecer. No, Dios nos va acompañando en el camino oscuro, en el camino difícil, no nos ha abandonado, pero en esos momentos difíciles nuestra mente nos traiciona, nuestras emociones nos traicionan, y entre nuestro cuestionamiento pudieran estar este tipo de preguntas. ¿Será que Dios ya se olvidó de nosotros para siempre? ¿Será que ya su misericordia para nosotros ya nunca se va a dirigir? ¿Qué tal las promesas? ¿Será que ya se olvidó de las promesas? ¿Sus piedades algún día serán liberadas, o siempre veremos la cara de la ira de parte de Dios? ¿No? Recordar las cosas grandes y buenas de Dios pudiera también causar este efecto en el momento de dolor y de angustia. Por eso este salmo se me hace bien interesante, ¿no? Porque habla de estas situaciones muy reales que nosotros vivimos, ¿no? Hay insomnio en esta persona, hay pensamientos, hay épocas que pasa recordando, hay momentos alegres que está recordando, los cánticos que hacía de pronto recordaba, pero nada de ese recuerdo trajo consuelo al salmista. Nada de ese recuerdo le trajo seguridad, nada de ese recuerdo le trajo confianza.
situaciones que pudiéramos estar pasando nosotros y alguien nos habla que en Dios hay amor, que en Dios hay esperanza, alguien nos habla que en Dios podemos depositar nuestra confianza y quizás nos cuenten testimonio de esto es lo que Dios hizo en mi vida, pero nosotros en medio, encapsulados en el dolor, a veces nuestros oídos no escuchan esas verdades y no reciben el aliento con el cual se nos está dando, sino que lo que sale de nosotros es enojo, es tristeza, es una mayor angustia y qué sé yo. Y ese es uno de los efectos que está presentando el salmista aquí, ¿no? Pero mira lo que dice el verso 10. Y esto se me hizo bastante interesante. Subráyalo también en tu Biblia, mi hermano, porque esto es clave. El salmista dice aquí, dije, después de que ha venido pensando esto, ¿no? ¿Será que la misericordia de Dios se acabó? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que su ira está encerrada? Ahora sus piedades, están encerradas por la ira. ¿Se olvidó para siempre de nosotros? Las promesas ya no se van a cumplir. Y todo ese pensamiento que está llegando al salmista en la crisis, en el verso 10 dice, espera. Como que entra en sus 5 sentidos, como que despierta y dice, dije, enfermedad mía es esto. No, espera, este tipo de pensamiento es un tipo de pensamiento enfermo. Hay que traer a la memoria las cosas de Dios, las grandezas de Dios del pasado, pero debemos asegurarnos de que tengan el efecto correcto en nuestra vida. Porque pudiéramos nosotros responder de una forma negativa ante las cosas buenas. Desgraciadamente el ser humano estamos totalmente pervertidos a consecuencia del pecado y a veces lo bueno que llega a nosotros lo recibimos de mala forma y esa es una mala interpretación que está dando acá el salmista a los recuerdos positivos de parte de Dios, ¿no? Y entonces, pero entra en sus 5 sentidos en el verso 10 y dice, espera, esta es una enfermedad. Esto es enfermo, lo que yo estoy pensando de Dios es algo enfermo. Mi hermano, debemos nosotros tener cuidado en las cosas que llegan a nuestra mente referentes a este Dios, ¿no? ¿Recuerdas tú aquel episodio de la parábola de los talentos? Hay uno que esconde su talento y él dice, yo sé que tú eres yo sé que tú eres alguien que recoge donde no ha sembrado. Dice el de la parábola. Eres duro, eres cruel, ¿no? Así que tuve miedo y escondí el talento que me diste. Pero las palabras reflejan lo que en su corazón percibe de Dios. Una percepción totalmente equivocada. Esta es la que está teniendo también el salmista aquí. Está en el momento de angustia, mi hermano. Nuestra fe tiene que estar fuerte y nuestra fe tiene que brillar, nuestra fe tiene que dar buen testimonio en los momentos de dificultad. ¿Sabes? Cuando la vida anda bien, cuando la vida anda de maravilla, cuando todas las cosas nos están saliendo bien, cuando todo el mundo nos quiere, cuando todo el mundo nos recibe, nos acepta, cuando todo va de viento en popa, cuando todo va funcionando bien, es bien fácil ver a este Dios como bueno, como cuidadoso, como misericordioso, como justo, como que no se olvida de nosotros. Pero cuando las cosas se voltean y comienzan a ir mal, pudiéramos traer a nuestra mente este tipo de pensamiento. Dios ya no me quiere, Dios ya no le importo, Dios se ha olvidado de mí, todo aquello que creí. Algunos incluso dicen todo lo que he servido y me ha fallado. Yo creí que iba a responder y no respondió como yo esperaba que respondiera. El salmista nos deja claro que ese tipo de pensamiento es un tipo de pensamiento enfermo. Enfermedad mía es esta, dice el salmista. ¿Qué va a hacer para solucionar el asunto? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Voy a poner en mi mente la mano poderosa de Dios. Voy a enfocarme en Dios, no en mi situación difícil. Voy a poner, cuando traiga a la memoria las cosas grandes de Dios, voy a enfocarme en la grandeza de Dios, en el poderío de Dios, en lo único que es Dios. No voy a enfocarme en por qué no ha hecho algo para mí o por mí, sino que voy a ver a Él. Me voy a enfocar en Él. Y este cambio de pensamiento es el que le da el giro a este salmo
de una forma bien interesante. Me acordaré de las obras de Dios. Sí, antes se acordaba de las cosas de Dios, pero la forma en que las traía a la memoria era para decir, ah, si antes era así y ahora ya no es así, es porque ya te desechó. Y dice, no, espera, esta es una forma enferma de pensar. Voy a traer las cosas grandes a mi memoria de parte de Dios, pero para ver su grandeza. Mi enfoque va a ser Él, ya no voy a ser yo, ya no va a ser el enfoque mi necesidad, no va a ser el enfoque mi angustia, no va a ser el enfoque lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que se ha tardado, por qué no lo ha hecho. No, mi enfoque va a ser, Dios es grande. Mi mirada va a estar puesta en las grandezas que Dios ha hecho. Me acordaré de las obras de Jehová, dice el verso 11. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Sabes qué? Voy a cambiar el enfoque. Voy a dejar de verme a mí mismo, voy a dejar de ver mi miseria, voy a dejar de ver mi angustia, voy a dejar de ver mi necesidad y voy a empezar a poner mi mirada en lo grande que eres tú. Mi hermano, poder llegar a este punto en nuestra crisis de cambiar de enfoque y comenzar a ver a Dios como lo que Él es, las cosas van a comenzar a cambiar en nuestra vida. Verso 13 dice, oh Dios, santo es tu camino. Y una de las primeras cosas que trae a memoria Él es de que Dios es un Dios santo, apartado, es diferente. Él no es como los demás dioses. Santo quiere decir apartado. Él no es como los otros. O al menos como nos imaginamos que son los otros. Sabemos que no existen otros dioses, pero en el contexto, tú eres diferente. Dice la pregunta, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Y entonces trae a la memoria, espera. Nuestro Dios es único, es santo. Y es más, es el más grande de todo lo que pudiéramos llamar Dios. No hay otro Dios tan grande. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y si te das cuenta, el vocabulario de este salmo está enfocado en Dios. ¿Quién es Dios? En la santidad de Dios, en la grandeza de Dios, en las maravillas que ha hecho Dios, en cómo el pueblo conoce a Dios, cómo los pueblos notaron la existencia de Dios. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y hablando de pronto de aquel momento de la liberación de la esclavitud y llevándolos a una tierra donde abunda la leche y la miel. Espera, esas son las memorias que voy a traer a mi mente, pero mi enfoque va a ser Dios. ¿Cuál es tu enfoque, mi hermano, en el momento de angustia y necesidad? ¿Cuál es tu enfoque en el momento de la tristeza, cuando vienen a tu memoria los actos de Dios? ¿Es un Dios que te ama o es un Dios que ya se olvidó de ti? ¿Es un Dios grande, santo y poderoso? ¿Es el enfoque Él o es el enfoque tú y tu dolor? El salmista hizo un cambio de pensamiento de una forma interesante ahí. No estoy diciendo que esto pasa automáticamente, pero Él lo logró hacer. Y si Él lo logró hacer, mi hermano, tú y yo podemos hacerlo también. Cambiemos nuestra manera de pensar y enfoquémonos en el Señor y verás cómo las otras cosas comienzan a caer en su lugar. ¿Recuerdas aquel pasaje en el Nuevo Testamento, aquel episodio en la historia, cuando Pedro es el que está caminando sobre el agua? Pedro sabe y Jesucristo viene caminando sobre el agua. Hay olas, hay viento, hay todo. Ellos lo ven de lejos. Pedro pregunta, ¿eres tú, Jesús? Si eres tú, haz que yo camine sobre el agua también, ¿no? Y Jesucristo dice, bueno, pues sale de la barca y comienza a avanzar. Y Pedro pone un pie sobre el agua en la tormenta y parece que lo sostiene. Y podemos ver en la historia a este Pedro que comienza a avanzar en el agua y de una forma sobrenatural está parado sobre la tormenta. Las olas continúan moviéndose, el viento sigue soplando, las rocas siguen siendo golpeadas por las olas, la turbulencia no se ha calmado, pero él está parado sobre esa turbulencia y tiene la mirada en Jesucristo. El problema con Pedro en esa historia es de que dice que volteó a ver el viento, las olas, cómo golpeaban las rocas y comenzó a hundirse. La tormenta estaba,
Pedro estaba por encima de la tormenta mientras tenía su mirada en Cristo. La tormenta no se había ido, pero no le afectaba. Cuando quita su mirada de Cristo, la tormenta le afecta. El salmista, creo yo a mi juicio, exactamente nos está dando a entender lo mismo. Mientras la mirada estaba en mi problema, en mi angustia, en mi situación, en mi dolor, en todo lo que estoy pasando, todo lo que estoy sufriendo, y no existe un Dios que venga y me ayude, y no existe un Dios que venga y me libere, y no existe un Dios que venga y cumpla sus promesas, la tormenta nos va a hundir más y más y más. Pero cuando decidió cambiar la mirada y dijo, espera, voy a poner la mirada en Dios, las cosas comienzan a tornarse diferentes, ¿no? Esto del Salmo es lo contrario de lo de Pedro, ¿no? Porque Pedro empezó viendo a Cristo y después se hundió en la tormenta. Este está hundido y después voltea a ver a Dios, enfocándose en Dios. Trae a la memoria las cosas de Dios, pero está enfocándose en Dios. Esto me recuerda el episodio de Marta y de María. ¿Te acuerdas allá cuando Jesucristo llega a la casa? Entonces María se pone a los pies de Jesucristo y está escuchando las enseñanzas de Jesús, y Marta se puso ocupada en los quehaceres para atender a Jesucristo, ¿no? Y está muy atareada, dice la historia, está atareada de cosas, llena de cosas, y entonces le dice a Jesús, Jesús, ¿qué no te das cuenta que estoy yo acá llena de cosas y Marta está ahí y no me ayuda? Mándala para que venga y me ayude. Yo sola no puedo hacer todo esto, ¿no? En ese momento de estrés, en ese momento de frustración, a Marta se le olvidó que Jesús era el maestro y le dijo, hay algo que no estás haciendo bien, Jesús. Así que por favor ponte las pilas y dile a María que venga y que me ayude, ¿no? Y la respuesta de Jesús es, mira, Marta, estás afanada, estás turbada, es algo que tú has decidido hacer. Nadie te pidió nada. Esta turbación y esta angustia viene a ti por tu propia decisión. Pero María tomó otra decisión y ella escogió la mejor parte. Y dice Jesús, y nadie se la va a quitar, ¿no? En otras palabras, si tú quisiste hacer todo aquello, síguele tú haciendo allá. Esta decidió quedarse aquí, aquí se va a quedar aprendiendo y creciendo espiritualmente. Y de pronto, alejándonos un poquito de la emoción, del drama, de lo que posiblemente a nosotros nos sonara justo o injusto, qué sé yo, si nos alejamos un poquito de la escena, veríamos a una mujer que está enfocada en las cosas de la vida y vemos a una mujer que está enfocada en las cosas de Dios. Y entonces el Señor dice, ¿qué es lo correcto? Las cosas de la vida te traen angustia y turbación, pero las cosas de Dios lo que te traen es cercanía y es más, Jesucristo abogando por María. Lo mismo está sucediendo aquí. La mirada en las cosas tristes y angustiosas de la vida, lo que traen es de que nos hundamos más en la tormenta, pero si cambiamos la mirada a Dios, las cosas comienzan a cambiar. Lo mismo pasó con Pedro, la mirada en la tormenta se hunde en el agua, pero cuando tenía la mirada en Jesucristo, pudo caminar sobre el agua. No sé si me estoy dando a entender, pero el enfoque es Dios, no somos nosotros. El enfoque es Dios, no somos nosotros. Sea cual sea tu situación, mi hermano, ruégale a Dios que te ayude a poner la mirada en Él y no la mirada en las cosas que están alrededor. Dice el verso 16. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron los rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, en el mar fue tu camino. Y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y te das cuenta cómo termina el Salmo. El Salmo termina de una forma cortante, abrupta, pero enfocada en Dios. Las cosas cambian, mi hermano, cuando nosotros comenzamos a poner nuestra mirada en el Señor.
La vida comienza a tornar de diferente color, se comienza a ver más rosa cuando nuestra mirada está puesta en el Señor y no está puesta en nosotros. Uno de nuestros grandes problemas es nuestro ego. ¿Cómo es posible que yo, siendo creyente o siendo amoroso con Dios, siendo servidor de Dios, me pasen estas cosas? ¿Cómo es posible que Dios no venga a mi socorro? ¿No? Y entonces como que nos ponemos en una posición muy importante nosotros. Y eso pudiera traer este tipo de pensamiento y terminar nosotros alejándonos de Dios. El salmista dice, espera, esta forma de ver la vida, esta forma de enfrentar los problemas, esta forma de ver las situaciones en las que estoy viviendo, por eso te decía, mi hermano, este verso 10 tú tienes que marcarlo en tu Biblia. Esta forma de ver la vida es una forma enfermiza. Esto es una enfermedad. Este es un problema mío, entender hacia Dios. Esta es mi enfermedad espiritual. Eso es algo que me llamó mucho la atención de este salmo. Es una forma muy enferma el estar nosotros interpretando las acciones de Dios de esa manera. ¿Sabes? Dios no está para servirnos a nosotros. Él es el Señor, nosotros somos los siervos. Sí, Él ha dicho que oremos, que confiemos, que roguemos y que Él actuará, ¿no? Pero en la Escritura, cuando vemos nosotros en nuestra lectura, nos encontramos situaciones en la vida donde Dios no hizo conforme a la oración del que pedía. Aunque ese que pedía fuera un hombre fiel. ¿Te acuerdas a Pablo? Pablo dice que oró para que se le quitaran ese aguijón y oró 3 veces. Sin embargo, la respuesta que recibió del cielo fue: bástate mi gracia. En otras palabras, no te vamos a quitar lo que tú quieres que te quitemos. Debe ser para ti más que suficiente la gracia que se te ha mostrado. Pablo es un hombre de fe. Pablo es un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Pablo es un hombre que abrió iglesias, agarró la misión de Dios de forma literal, como debe hacerse. Y Pablo es uno de los más grandes escritores o mayores escritores en el Nuevo Testamento. Es el que escribe la mayoría de libros en el Nuevo Testamento, ¿no? Estamos hablando de Pablo, no era cualquier tipo, ¿no? Sin embargo, Dios le dice no a su petición, ¿no? David tenía el deseo de edificar un templo a Dios, una tremenda idea, pero Dios le dijo, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo, ¿no? Entonces, en la historia bíblica nosotros nos topamos con personas que se acercaron a Dios con ruegos, pero Dios no respondió como el ruego se esperaba, ¿no? David, un hombre conforme al corazón de Dios, es aquel que está rogando por su hijo, el que tuvo con Betsabé. Sin embargo, Dios se lo llevó, ¿no? Entonces, no siempre, mi hermano, aunque tengamos mucha fe, yo sé que esto le va a chocar a algunos, pero no siempre, aunque tengamos mucha fe, Dios va a responder conforme a nuestras peticiones, porque nuestra fe no mueve a Dios. Dios es soberano, eso quiere decir que Él hace como a Él bien le place. Entonces nuestra oración de fe no tiene ninguna autoridad sobre la soberanía de Dios. Este es un asunto delicado. Yo sé que de pronto algunos de ustedes les han enseñado de que nuestra fe mueve la mano de Dios. No, la mano de Dios se mueve por su misericordia. La mano de Dios se mueve porque Él quiere que se mueva y porque Él ha decidido que se mueva. La mano de Dios se mueve porque Él es soberano y Él se gobierna a sí mismo. No es nuestra fe la que mueve a Dios. Así que el salmista nos ayuda aquí. Espera, estoy en crisis, estoy en necesidad. Voy a pedirle a Dios que me ayude, voy a pedirle a Dios que me salve, pero voy a tener mi mirada puesta en lo que es Él. Voy a tener mi mirada puesta en lo que Él es, no en lo que yo quiero que haga por mí. Él es poderoso, pero no me voy a enfocar en que sea poderoso para con mi situación. Él es majestuoso, pero no me voy a enfocar en que sea majestuoso en mi situación. Él es misericordioso, pero no me voy a enfocar en que deba ser misericordioso en mi situación.
Y esas cosas, mi hermano, mi hermana, van cambiando nuestra perspectiva de la vida y vamos a ser como Pedro, capaces de caminar sobre la tormenta a pesar de que la tormenta continúe, si tenemos la mirada puesta en el lugar correcto. Recuerda que esa forma de ver a Dios o interpretar a Dios, el salmista en el verso 10 nos dijo, esa es una enfermedad. Esa es una enfermedad. Y esto es algo que debiera ponernos a nosotros a meditar y de pronto doblar nuestras rodillas también, acercarnos a Dios y decir, Dios mío, perdóname por la forma en que yo había estado pensando. Yo creía que era tu responsabilidad correr a mi rescate. Yo creí que era tu responsabilidad sanarme de esta enfermedad. Yo creí que era tu responsabilidad escuchar mi oración de fe. Yo creí que era tu responsabilidad hacer cuanto yo quería. De pronto es el momento de ir con Dios y pedir perdón, porque Dios es soberano. Dios es soberano, algo que nos ayuda a enfocarnos en quién es Dios, nos va a ayudar a ir limpiando este tipo de mentalidad. Recuerda que Él es sobre todo, algo que presenta acá el salmista en cuanto dice en el verso 12 que va a meditar en todas tus obras, dice, y hablaré de tus hechos. Comienza a hablar del poder que tiene sobre la naturaleza, el poder que tiene sobre las cosas creadas. Es un Dios que hizo todo y todo le obedece y todo se somete. ¿Por qué yo debería estar con una actitud de rebelión ante Dios? ¿No? Al contrario, hemos visto su misericordia y Él dice, oye, tú salvaste a pueblos enteros, ¿por qué no me salvarías a mí, que soy yo un individuo nada más? Sin embargo, debemos poner nuestra mirada y nuestro enfoque en lo que es Él. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Dios. Y si a Él le place protegernos, alabado sea su nombre. Pero si no, como aquellos 3 jóvenes en Babilonia, Él nos puede librar de este fuego. Pero si no lo hace, seguirá siendo nuestro Dios. No nos vamos a inclinar ante ningún ídolo pagano. Gloria sea al Señor. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Habló a mi vida. Este salmo estuvo tremendo. Me encantó el énfasis del 10. Dije, enfermedad mía es esta. Espera. Tranquilo, despierta, estás actuando de una forma enferma. Pon la mirada en Dios, es ahí donde debes estar. Gloria sea a nuestro Señor, ¿no? Así que a mi hermano, espero que el Señor ha hablado a tu vida, habló a la mía. Estoy seguro que habló a la de varios de los que están viendo este video también, los que lo verán en el futuro. Nuestro deseo es de que con este salmo, es de que podamos cambiar el enfoque que tengamos y experimentar una vida diferente en medio de las crisis y de las angustias. Seguramente tendremos bonitos testimonios de aquellos que pongan en práctica esto. Yo, por el momento, no estoy pasando una crisis hasta donde yo sé, pero cuando eso venga, le pido a Dios que eso venga a mi mente y a mi memoria y me recuerde, espera, esta forma de pensar de Dios es una forma enfermiza, cámbiala. Esta forma de ver a Dios es una forma enfermiza. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es grande, Dios es poderoso. Alabado sea su nombre. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana, y vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por tan tremenda misericordia, Señor, que has tenido en nuestra vida. Muchas veces hemos caído en este pecado. En medio del dolor y de la crisis, en medio de nuestra angustia y nuestra tristeza, nuestro deseo es de que acudas rápidamente. Y nuestra mente comienza a jugarnos de una manera sucia y nos dice, ya se olvidó de ti. Ha olvidado el pacto contigo, ya te desechó, ya te hizo a un lado. Y comenzamos a creer esas ideas equivocadas, seguramente vienen del diablo. Dios, perdónanos, porque abrimos nuestra mente y nuestro corazón a esas palabras que vinieron a crear un sentimiento hacia ti y hacia tu verdad y hacia tu iglesia. Señor, perdónanos y ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada en lo que tú eres. Alabado y exaltado seas por siempre. Amén, amén y amén.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Recuerda que estamos aquí a las 7 miércoles, estamos los viernes a las 7 también, y los domingos estamos a las 2 de la tarde. Si tú vives por el área oeste de Chicago, bueno, nosotros estamos en un suburbio que se llama Wooddale, y de pronto pudieras darte una vuelta por la iglesia el día que tenemos nuestro servicio. Es a las 2 de la tarde cada domingo. Así que más que invitado, tú, mi hermano y hermana, ¿no? O amigo o amiga que nos quieras visitar también. Dale un like a este video, compártelo, pásalo en tus redes sociales. Déjale saber a alguien en tu iglesia que hay un lugar acá donde estás aprendiendo tú la palabra de Dios. Déjales también saber de que nuestros horarios, viernes y miércoles a las 7, domingos a las 2 de la tarde, y que el Señor hable a sus corazones también, así como está hablando al tuyo y como está hablando al mío. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.